Bueno, allí tenemos el resultado de la clase anterior, donde esa es la presión que habíamos obtenido, la sumatoria de todas las fuerzas externas, independientemente de dónde estén aplicadas, es igual a la masa total del cuerpo, como si fuera un solo, estuvieran todas en un mismo punto. ¿En qué punto? En el R centro de masa, en la posición del centro de masa, ya que allí dice masa total por aceleración del centro de masas. ¿Eh? Y dijimos también que si no hay lugar a dudas, si nos entendemos y lo aclaramos y todas esas cosas, podemos prescindir del subíndice ext, porque ese subíndice proviene de cuando la suma de todas las fuerzas incluían este término y uno de las fuerzas internas, o sea, los pares de interacción entre los constituyentes de la distribución de masa, ¿verdad? Entonces ahora, al haber concluido que esas fuerzas sumaban cero, la suma era cero porque se anulaban de a pares, bueno, perdería sentido el subíndice ext. Bueno, sigue valiendo el concepto, ¿no? Esa ecuación lo que dice es que el centro de masa de la distribución se mueve como si en él se hallara la totalidad de la masa, m, y en él estuvieran aplicadas todas las fuerzas que estamos sumando, ¿verdad? Es decir, me dice a la izquierda, me dice, suma todas estas fuerzas, bueno, cambian el estado de movimiento del centro de masa en esa cantidad, aceleración del centro de masa por la masa. Bien ahí. Y la conclusión inmediata fue que no les habíamos vendido un verso, que el elefante era un punto, el auto era un punto, etcétera. Todo lo aprendido en dinámica de la partícula predice en realidad el movimiento de un punto muy particular que es el centro de masa de la distribución. El tema es, bueno, así yo podré ubicar el centro de masa de la distribución, pero no sé cómo están el resto de las partículas, el resto de los constituyentes del cuerpo o de la distribución alrededor del centro de masa. Entonces la pregunta es cómo se mueven los constituyentes del sólido alrededor del centro de masa. Entonces sí podré predecir todo. Predigo cómo se mueve el centro de masa, con lo cual lo ubico dónde está el cuerpo aproximadamente, ¿no? Dónde está específicamente el centro de masa. Y ahora me falta identificar qué le pasó al resto del cuerpo alrededor del centro de masa, cómo se movieron en él. Bien, a eso tenemos que dar respuesta. Para lo cual vamos a incorporar una nueva cantidad llamada torque o momento de una fuerza. Bueno, vamos a comenzar con el torque entonces. Allí tenemos una distribución de masas. Ya a partir de ahora sí vamos a considerar que tenemos un continuo, y vamos a específicamente a referirnos a aquellas cosas que conocemos como sólidos rígidos o cuerpos rígidos. ¿Cuál es la característica? Bueno, que está constituido por un gran número de partículas cuyas distancias relativas no varían. Bueno, en un diferencial de volumen hay un diferencial de masa, está distribuido de acuerdo a alguna distribución ρ de x y z, y presenta la masa total allí indicada y el volumen total allí indicado. ¿Qué significa que las distancias no varían? Que no lo podemos ni comprimir ni estirar, no lo podemos deformar. No lo podemos deformar. Si tenemos una esfera, le aplicamos fuerzas, pero lo único que vamos a lograr es que se mueva el centro de masa de acuerdo a la ley que vimos anteriormente. Pero no va a cambiar su forma. Si es una esfera, sigue siendo una esfera. Si es un cuadrado, sigue siendo un cuadrado, etcétera. Si de una forma anómala, de la manera que ustedes le quieran imaginar, va a seguir siendo así. La van a ver de distintos lados, pero va a ser siempre esa misma forma. Y el centro de masa se va a mover de acuerdo a la ley vista anteriormente. Bueno, supongamos que hay una fuerza aplicada. Ya sabemos predecir entonces cómo se va a mover el centro de masa. Pero no sabemos qué le pasó al resto de las partículas, ¿verdad? SR es la abreviatura para sólido rígido, a veces también empleamos CR, cuerpo rígido, ¿verdad? Bueno, va a ver que, por lo ya visto siempre, que siempre debemos referir dónde está el observador, está en el centro de la terna de ejes, ¿no? Que estamos considerando. Pero sabemos que nos interesan las fuerzas aplicadas sobre el sólido, pero también dónde están aplicadas. Fíjense que en ese dibujito nomás yo ya puedo intuir que evidentemente el centro de masa se va a mover, de acuerdo a la ley ya estudiada, esa segunda ley extendida, ¿no? Pero claramente, yo aplicando esa fuerza allí, en ese lugar donde está dibujado, yo presiento, mi experiencia me indica, que la parte de arriba, donde está aplicada la fuerza, se va a tender a mover hacia la derecha más que la parte izquierda, que la parte de abajo, perdón. Entonces,
es como una especie de rotación, ¿cierto? Es como que empieza a irse a la derecha y también va a bajar si la otra parte no se mueve. Una especie de rotación ahí. Entonces, me interesa dónde están aplicadas. O sea, para poder predecir dónde están las otras, no solo el centro de masa. Bueno, otra reflexión que podemos hacer acerca de estas fuerzas es que, recién decía, si está aplicada allá arriba, hace ese efecto. Si la aplico abajo, hace el inverso. Bien, si la aplico en el centro de masa, veremos. Entonces sabemos de la vida diaria que es más fácil mover una tuerca apretada con una llave más larga que una cortita. O sea, desde más lejos aplicar una fuerza a la llave para poder abrir una tuerca, para poder girarla. Y la puerta también, si yo quiero abrir o cerrar una puerta empujando desde el lado de las bisagras, me va a costar un poco, tengo que irme más del lado exterior, el lado donde está la cerradura, ¿verdad? Bueno, son cuerpos rígidos o sólidos rígidos, no partículas elementales. O sea, me interesa qué fuerza tengo que aplicar, pero sé que además la fuerza a aplicar para abrir una puerta difiere si la aplico más hacia el eje de giro de la puerta o hacia afuera. Bueno, la nueva magnitud que vamos a incorporar, que va a representar dónde está aplicada la fuerza, es justamente el torque. Y lo dicho, por simplicidad vamos a empezar con una partícula de una masa dada m, minúscula, porque es chiquita, ¿cierto? Si fuera grande, el total es m grande, sobre la que actúa una fuerza F y luego extenderemos el concepto. Tenemos una partícula de masa m, sobre la que actúa una fuerza F, en la allí. Ya vamos a hacer sobre una partícula y después lo vamos a extender rápidamente el concepto. Bueno, entonces la definición de torque o momento de una fuerza, tau, la letra T minúscula en este caso, respecto a un sistema griega, respecto a un sistema inercial como tau es R, ese símbolo que está allí, F. Eso se lee como R vector F, es el producto vectorial. Hay otro producto que es el escalar, ¿no? El resultado del producto escalar de dos vectores es un escalar, mientras que el producto, a este lo llamamos vectorial, de dos vectores, da otro vector. Bueno, se puede representar también con este otro símbolo, ¿no? Depende de la necesidad que tengamos, de qué queramos diferenciarlo. Tiene que quedar claro siempre que alguno de esos dos símbolos es el de producto vectorial. El de abajo a veces, el del X, digamos, se suele confundir a veces con el por, con el símbolo de multiplicación de escalares. Pero bueno, es el que vamos a elegir nosotros por el momento. El sistema inercial, lo allí, ¿por qué un sistema en algún punto? Y porque está hablando de un momento de una fuerza y está interviniendo vector posición. O sea que estamos mirando de algún lado, lo estamos midiendo desde algún lado. Bueno, ese lado es ese origen del sistema de referencia y ese es el sistema que hemos elegido nosotros. ¿Está bien? Entonces allí están los versores, vectores de módulo 1 con la dirección y sentido de los ejes positivos. Allí está, desde allí es el vector posición, R. Esto es un dibujo en tres dimensiones, bueno, dibujado en un plano, claro, siempre el problema de representación que tenemos, ¿no? El producto vectorial de dos vectores sabemos que es perpendicular a ambos y entonces perpendicular al plano generado por ambos. Es decir, cualquier otro punto del plano es una combinación, puede ser representado como una combinación lineal de los dos vectores que lo generan. Bien, el módulo es el producto de los módulos de los vectores por el seno del ángulo que forman. Helo allí, o sea, transportando el vector posición al mismo origen que F, o al revés, transportando F al origen del sistema de referencia, donde medimos R, bueno, alfa es ese ángulo mostrado, el ángulo que forman los dos vectores, utilizados como vectores deslizables, ¿verdad? Bueno, el sentido es indicado por la regla de la mano derecha, o sea, un tornillo que avanza en el sentido derecho, digamos, en el sentido horario. Si yo lo pusiera contra este pizarrón, penetrando, digamos, ese pizarrón, bueno, ese es el sentido de giro que tenemos que hacer desde el primer vector hacia el segundo. En este caso nos daría algo que está como entrando un poco al pizarrón y hacia abajo. Esta es la manera de representarlo en 3D, ya lo vamos a hacer un poco mejor. Bien ahí. Vamos a verlo desde arriba de tal plano, mirando hacia la punta del eje Z allí mostrado, para tratar de entender un poco mejor esto. Bueno, helo allí.
con ese circulito y ese puntito en el medio estamos simbolizando que estamos mirando el eje Z o en la dirección, el sentido del versor K saliente de la hoja, ¿verdad? O sea que hemos rotado el sistema de tal manera que el pizarrón es el eje XY y el versor K está saliendo del pizarrón. El símbolo que utilizamos es este para un eje o vector saliente del plano y el siguiente para el eje vector entrante en el plano. ¿El sentido cuál es? Que en el de la izquierda estamos viendo la punta de una flecha, digamos. La puntita sería el circulito en el medio, el circulito en el medio del otro más grande, mientras que lo que estamos viendo a la derecha sería la cola de estabilización de una flecha, digamos. Ese es el sentido. Bueno, así está el módulo del vector torque o momento de una fuerza, es el producto de los módulos por el seno del ángulo que forman ambos vectores, ¿verdad? Bueno, eso es el módulo, o sea que es un producto escalar y fíjense que estamos simbolizando los dos, los módulos de vectores por el seno del ángulo que forman. El seno, bueno, entre 0 y 180 ya sabemos que es positivo, ¿no? O sea que esto es justamente un módulo, es un número positivo. Ahora, para hacerlo podemos agruparlo de distinta manera, estos tres miembros de la multiplicación. Entonces podemos agruparlo como R multiplicando A, resultado de F por el seno de alfa. Vamos a mostrarlo. Allí ya tenemos los dos vectores deslizados a un mismo origen. Bueno, allí está el sistema de referencia visto desde arriba, desde el plano XY. La masa está allí, recordemos, allí estaba el vector F, donde está mostrado en trazo discontinuo, lo hemos desplazado a coincidir en el mismo origen. ¿Está bien? Entonces, F por el coseno del ángulo sería la proyección de F sobre la dirección del vector posición, R. Entonces, F por el seno es la proyección sobre la dirección perpendicular a tal vector. ¿Está bien? Eso que estamos simbolizando ahí, esa dirección perpendicular. Entonces, allí está, F por el seno de alfa. La proyección en la dirección perpendicular a R. Bueno, pero también podemos agrupar estos dos términos primeros que estamos mostrando ahora, R por el seno de alfa y luego multiplicarlo por el módulo de F, ¿verdad? Entonces, allí tenemos el mismo dibujo que antes, el mismo sistema de antes, la misma masa, la dirección del vector F donde realmente estaba aplicado. Y bueno, de nuevo, R por el coseno de alfa sería la proyección del vector R sobre la dirección del vector F. R por el seno es la proyección en la dirección perpendicular a ella, o sea, en esta que estamos mostrando en trazo discontinuo negro. Entonces, ese es un ángulo recto, y entonces allí está, R por el seno de alfa. ¿Está bien? Bueno, eso se lo suele denominar brazo de palanca. Es el brazo de palanca actuación de la fuerza. Allí estamos mostrando, siempre desde arriba, el vector R, es decir, de origen del sistema de referencia, el lugar real donde está aplicado la fuerza sobre la masa M, el ángulo alfa con la dirección de acción, y allí está. Es la proyección perpendicular entonces a el origen, la distancia desde el origen hacia el punto de aplicación de la fuerza cuando prolongamos la línea de acción, se llama ese trazo discontinuo negro, ¿verdad? O sea, prolongamos la dirección de aplicación de la fuerza, entonces allí medimos la distancia a esa línea de acción. La distancia siempre es la distancia perpendicular, se habla, ¿no? Entonces ese trazo rojo que está allí, ese es el brazo de palanca, la distancia a la línea de aplicación de la fuerza. Un poco, si nosotros estuviéramos hablando de una puerta, por ejemplo, que rota alrededor de ese origen del sistema de referencia y estamos mirando desde arriba de la puerta, si ese fuera la posición de M fuera el borde de la puerta, el borde exterior de la puerta, allí la fuerza estaría aplicada sobre el borde exterior. Entonces, cuanto más afuera lo apliquemos, mayor es el brazo de palanca y mayor es el resultado del torque. O sea, lo estamos relacionando de algún modo con la rotación de esa puerta o de lo que sea, de la masa M en este caso, alrededor de ese sistema de referencia. Bueno, ese es el módulo, pero tenemos que ubicar, de acuerdo a la regla de la mano derecha, insisto, era la rotación de un tornillo derecho, entonces va a dar hacia adentro de la hoja, porque vamos a rotar desde R hacia F, y eso va a dar que
está hacia adentro, o sea, el tornillo se mete dentro del pizarrón, ¿verdad? Respecto del signo de las componentes del torque, se considera positivo el sentido de rotación antihorario. Y se indica esto. Este sentido, si estamos dibujando el eje Z hacia arriba, que las rotaciones las tenemos en el plano XY, bueno, esta es una rotación antihorario, o sea, estamos rotando en un punto del plano XY en el sentido contrario a las agujas de un reloj. ¿Está bien? O sea, rotar en el sentido de la aguja del reloj es negativo. Notemos que, por ejemplo, porque es positivo, porque I vector J, como está indicado allí entre paréntesis, da el vector K. Es decir, si hago la rotación desde I hacia J, desde I hacia J, evidentemente estamos yendo en un tornillo que está avanzando desde el fondo del pizarrón para acá. Ese es el sentido positivo. ¿Está bien? Bueno, ya vimos cómo obtener rápidamente el momento de una fuerza, el módulo y el sentido mediante la regla de la mano derecha. Ahora vamos a hacerlo analíticamente. Allí teníamos el cuerpo, una fuerza actuante, el sistema elegido para expresar los vectores. Bueno, entonces tomamos el producto vectorial del vector posición, del lugar de aplicación de la fuerza, producto vectorial a la fuerza. Y en el sistema elegido vamos a expresar entonces ambos vectores intervinientes. Allí están en tal sistema cuál es la componente X, la Y y la Z en cada una de las direcciones. Y lo expresamos como vector, ¿no? El tamaño de Rx, sea positivo o negativo, la componente, multiplicado por el versor Y, ¿no? Un vector en la dirección X. Después uno en Y y otro en Z. Lo mismo hacemos con la fuerza. Vemos allí entonces que vamos a tener que multiplicar tres números con su versor por 3 de la derecha del producto vectorial. Entonces puede empezar de tres maneras y continuar de tres maneras. O sea, vamos a tener 9 sumandos. Bien, eso nos va a entregar las componentes del vector en el sistema elegido. Sí vamos a tener que tener en cuenta que es cíclico. Si hacemos el producto vectorial de I con J, observamos que nos da el vector K. Si hacemos el J con el K nos da el I y el K con el I nos da el J, ¿verdad? De acuerdo a la regla de mano derecha. Ahora bien, tenemos que recordar también que ya hemos aprendido, obviamente no en física, que el producto vectorial no es conmutativo, es anticonmutativo. Si con J da K, J con I no da K, da menos K. J con K da I, K con J da menos I. Además, lo que tenemos en el recuadro que tenemos allí, a la derecha, el producto vectorial de un vector consigo mismo es cero, ya que es colineal consigo mismo, el ángulo que forma es cero, el seno es cero. Bien, bueno, allí están los 9 sumandos que habíamos predicho. Bien, entonces fijémonos ahora de aplicar esas reglas que estamos diciendo. Fíjense que el primer sumando aparece, la componente de tau va a ser Rx por Fx, ¿no? O sea, las componentes de Rx con la componente de Fx, el tamaño y el signo que corresponda. Y con I da el vector resultante, el versor resultante en este caso. Y bueno, I con I ya sabemos que da 0. Después en otro lugar aparece J con J y K con K. Esos son todos ceros. Son estos tres que acabo de tachar recién, ¿verdad? Después fíjense que el primer sumando sobreviviente es I con J. Y con J es K, como así acabo de anotar para no olvidarme porque me agarran el olvido. Entonces debo anotar todo lo que voy pensando, ¿verdad? No confiar tanto en la memoria. Y así tenemos que I con K, I con K. I con K, fíjense que tenemos K con I es J. Entonces si K con I es J, el inverso, I con K va a ser menos J. Así está. J con I. J con I. J con I es el producto conmutado de I con J, o sea que es el menos K. Después tenemos J con K. J con K es I. K con I es J. Y K con J, vamos a buscarlo, es el segundo. K con J es menos I. Allí tenemos todo. Entonces ahora lo escribimos como corresponde. Es decir, el versor resultante y el signo que corresponde. Helo allí. Helo allí. Fíjense que hay 2 con K, 2 con I, 2 con J. Bueno, entonces ahora unificamos un poco, así agrupamos,
Entonces tenemos ya ubicado cómo se halla la componente X, la componente Y la componente Z en cada uno de esos paréntesis. Entonces, bueno, surge aquí la idea de hacer una especie de regla mnemotécnica para poder hallar fácilmente esto, ¿no? Entonces, te irán dando acá el resultado que ya hemos hallado. Entonces vamos a hacer una regla mnemotécnica, que es esto que está escrito aquí. Esta es la manera de hallar el producto vectorial de dos vectores, ¿no? Fíjense, esto que parece con notación de determinante no es un determinante, porque bueno, tenemos abajo escalares, dos líneas con escalares y una fila con vectores. La idea es decir que vamos a proceder a una manera similar a la que usamos para resolver un determinante, es como una ayuda a memoria. Entonces se resuelve este determinante, entre comillas, que no lo es, a través de la primera fila, que son los versores. Entonces empiezo por el que está en el lugar 1, 1, el que está arriba, que es el versor I, que es el primer término, el primer sumando que está a la izquierda de este recuadro. Entonces, tengo I. ¿Y qué multiplico? Tacho la línea I, la línea 1 y la línea 1 de fila y columna y hago el producto de RI con FZ menos el cruzado, RZ con FI, como si estuviera haciendo un determinante. Y a esto le voy a sumar ahora el segundo término, que es el de J, y entonces tengo que tachar la fila 1 y la columna 2 y me va a quedar Rx con FZ y Fx con RZ, pero fíjense que estoy desarrollando por el lugar 1, 2, eso da 3 y es un exponente del menos 1 a la I más J que da menos 1, entonces está invertido. Bueno, revisen la notación para determinantes, cómo se resuelve un determinante, y se procede de manera similar con los signos, ¿verdad? Esto es así. Las unidades de estos son newton por metro, porque están multiplicando fuerza por distancia, y no tiene un nombre especial. No, o sea, no es joule esto, no es energía, esto es momento de una fuerza. Bueno, tenemos sobre un cuerpo que se aplican más de una fuerza, ¿verdad? Igual que anteriormente. Allí está el cuerpo, el sistema de referencia, de donde se medirán los puntos de aplicación de las fuerzas, y allí están las fuerzas externas. Ya sabemos que además de esto están las distintas porciones de materia constituyentes de mi distribución, ejercen fuerzas internas sobre las demás, ¿verdad? Por ejemplo, supongamos eso, lo hacemos así discretamente porque es más sencillo de visualizar, simplemente, para apurar un poco el trámite, pero sin mentir, digamos. Entonces, bien, allí están las fuerzas internas. Sabemos que para el movimiento del centro de masa solamente intervienen las fuerzas externas, ¿no? Las otras se anulan de a pares. Y como resultado de eso, el centro de masa cambia su estado de movimiento, ¿no? Pero vimos que también las fuerzas cambian, causan una rotación, una especie de rotación, ¿verdad? Por supuesto diferente de cada lugar que miremos, ¿no? Este es el sistema de referencia nuestro. Pero este cambio justamente depende no solo de la fuerza, sino de dónde se aplica. De aquí la importancia de la nueva cantidad física. El momento total será la suma de los momentos, de los i's momentos que haya, ¿verdad? Entonces por eso la suma sobre los i es de RI vector FI. Entonces tau es esa suma y ahora expresamos cada iésima fuerza interviniente sobre la iésima porción de materia como RI vector FI, pero cada fuerza va a ser la suma de la externa más la interna que se aplican sobre ella. Entonces, al igual que lo hicimos solo con las fuerzas, allí está el resultado. Ahora vamos a tener que distribuir un producto vectorial sobre las fuerzas externas más lo que a las porciones jésímas distintas de la I le hacen a la I, ¿verdad? Entonces allí está la distribución y aparece ya algo parecido a lo anterior, a un término donde solo intervienen los momentos externos y otra los momentos internos, ¿no? Entonces son dos sumandos, de grandes sumandos, uno tiene en cuenta las fuerzas externas y el otro las internas. Entonces la pregunta sería, ¿qué pasa si la de las internas da cero? Si el torque total interno es nulo y solo importa el externo. Bueno, si eso pasara, tendríamos esto, que el torque total es solamente responsabilidad de las fuerzas externas. Es la suma de todos los torques externos, ¿verdad? O sea, de todas las fuerzas y dónde fueron aplicadas. Y en total tendríamos entonces que la masa por la aceleración del centro de masa es la sumatoria sobre I
de todas las fuerzas externas, ¿verdad? Y eso explica el movimiento de un punto característico, la vieja y lejana dinámica de la partícula, que es el centro de masa. En este caso dice cómo se mueve el centro de masa de la distribución, ¿verdad? Y la segunda ecuación me dice tau es el momento total, es las fuerzas externas por el lugar donde están aplicadas. RI vector FI externo. Entonces, esto me da un movimiento ya alrededor del centro de masa, que es el que está explicando esa segunda ley. O sea, tenemos como una segunda ley de Newton en el primer término y la otra como una segunda ley de la rotación. No son tal cosa, pero se lo suele denominar así para más facilidad. ¿Verdad? Bien ahí. Entonces, ¿qué pasará? Bueno, hay que ver en la clase 1 extra, que será colgada luego, la demostración de que esto es cero. Efectivamente, ese término es cero, allí lo van a ver. Vamos a recurrir, por supuesto, a una expresión sobre el discretismo y poca cantidad de masas para que simplemente la creamos, ¿verdad? No es creer, sino que es demostrar para un número bajo de IES. ¿Está bien? Y parar ahí. Bueno, qué felicidad. Tenemos entonces resultados de lo que hemos visto, de una distribución de masas, es que si sumamos las fuerzas externas sin considerar dónde están aplicadas, eso es igual a la masa total por la aceleración del centro de masa. O sea, recuperamos lo que ya sabíamos de cómo cambiaba el movimiento en dinámica de una partícula, ahora como no es de una partícula, sino de un punto característico, que es el centro de masa, donde consideramos que está toda la masa. ¿Está bien? Entonces, por eso se llama segunda ley de Newton extendida, se le dice, no lo es. Y después tenemos algo particular parecido, como tau es igual a los tau sub i, donde los tau sub i se obtienen solamente con las fuerzas externas, ¿verdad? O sea, es una especie de segunda ley, pero de rotación, llamémosle, porque describe el movimiento alrededor del centro de masa de, de la distribución. Entonces, con esto ya podríamos prever dónde va a estar el centro de masa, de acuerdo a las fuerzas intervinientes externas, y cómo cambió la posición de las masas alrededor de ese punto característico, ¿verdad? O sea que solo las fuerzas externas aportan para describir tanto el movimiento del centro de masa del sistema, primera ecuación, como las rotaciones del sistema de partículas, segunda ecuación, ¿verdad? Por simplicidad, lo mismo que dijimos antes, siempre aclarando este punto, que es por simplicidad, podríamos no abusar de la notación y prescindir de su índice ext. Entonces, además podemos agregar que para el cuerpo estar en equilibrio, recuerda, estar en equilibrio no significa necesariamente estar en reposo. Quería decir que en dinámica de la partícula quería decir que la suma de las fuerzas era cero. Entonces no cambiaba el estado de movimiento. Si estaba en reposo, queda en reposo, y si se movía a velocidad constante, continuaba haciéndolo así. Entonces ahora son dos. La primera nos dice lo mismo que nos decía en la física anterior, que el centro de masa, esa posición característica del cuerpo, de la distribución de masa, va a permanecer en reposo si lo estaba o moviéndose con velocidad constante, si la suma de las fuerzas exteriores da nulo. Mientras que la segunda dice, bueno, si hay momentos, si no los hay ya está, pero si los hay, pero su suma da cero, entonces el resultado final es que si no estaba rotando alrededor de esa posición, va a seguir sin rotar. Entonces, bien ahí, ese equilibrio de fuerzas y momentos. Antes era equilibrio de fuerzas solamente, ahora es de fuerzas y momentos.